Un registro es un circuito digital con dos funciones básicas: almacenamiento de datos y movimiento de datos. La capacidad de almacenamiento de un registro le convierte en un tipo importante de dispositivo de memoria. Acá atrás podemos observar cómo se ilustra el concepto de almacenamiento de un 1 o de un 0 en un flip-flop tipo D. Entonces se aplica un 1 a la entrada de datos y un impulso de reloj que hace que se almacene el 1, pasando el flip-flop a estado set. Entonces, cuando hay un 1 en D, entonces Q pasa a 1. Cuando acá se produce el flanco de subida, entonces permanece 1 si ya estaba en el estado de 0. Y cuando acá recibe un 0, Q pasa a estado 0 cuando acá se produce un flanco de subida nuevamente, o permanece en 0 si ya se encontraba en el estado de reset. Entonces, cuando se elimina el 1 de la entrada, el flip-flop permanece en dicho estado de set, quedando almacenado el 1. Los registros de desplazamiento están formados por un conjunto de flip-flop y son muy importantes en las aplicaciones que precisan almacenar y transferir datos dentro de un sistema digital. La diferencia básica entre un registro y un contador es que un registro no tiene una secuencia de estados específica, excepto en ciertas aplicaciones muy especializadas. En general, un registro se utiliza únicamente para almacenar y desplazar datos unos y ceros, que introducen en él una fuente externa y normalmente no poseen ninguna secuencia característica interna de estados. Bueno, capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de un registro es el número total de bits, de ceros y unos, de un dato digital que puede contener. Entonces, cada etapa o flip-flop de un registro de desplazamiento representa un bit de su capacidad de almacenamiento. Por tanto, el número de etapas de un registro determina su capacidad de almacenamiento. Entonces, la capacidad de desplazamiento. La capacidad de desplazamiento de un registro permite el movimiento de los datos de una etapa a otra dentro del registro, la entrada o salida del mismo en función de los impulsos de reloj que se apliquen. Bueno, a continuación tenemos algunos ejemplos de cómo se ilustra los tipos de movimiento que pueden obtener los datos en los registros de desplazamiento. Bueno, acá tenemos lo que son los bloques que representan un registro cualquiera de 4 bits y la flecha indican la dirección en que se mueven los datos. Entonces, acá en el primero tenemos que la entrada está en serie y la salida es en serie. El desplazamiento que se produce es hacia la derecha. Entonces, acá en el segundo tenemos que la entrada es en serie y la salida en serie, pero el desplazamiento es hacia la izquierda. Acá en el tercero tenemos que la entrada es en paralelo y la salida en serie. En el cuarto tenemos que la entrada es en serie y la salida en paralelo. En el quinto tenemos que tanto la entrada como la salida son en paralelo. En el sexto tenemos que es una rotación hacia la derecha de datos, y en el séptimo, por último, es una rotación hacia la izquierda de los mismos datos. Primero que todo, un contador tiene una secuencia específica de estados.
y un registro de desplazamiento no. Entonces, el almacenamiento y el movimiento de datos son dos funciones de un registro de desplazamiento. Los registros de desplazamiento con entrada y salida serie aceptan datos en serie, es decir, un byte cada vez por única línea. La información almacenada es entregada a la salida también de forma serie. En primer lugar, vamos a ver la introducción en serie de datos en un registro de desplazamiento típico. La siguiente imagen muestra un dispositivo de 4 bytes implementado con flip-flops, con 4 etapas de registro, que pueden almacenar hasta 4 bytes de datos. Como así, en la siguiente imagen tenemos estos 4 flip-flops, flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3, flip-flop 4, o mejor dicho, flip-flop 0, 1, 2 y 3. En estos flip-flops, cuando entra aquí alguna información, se almacena en el primer byte, se mantiene aquí en in, ¿ya? Entonces, cuando el pulso del reloj manda un dato, sigue y se almacena acá en el crucero, ¿ya? Entonces ahí hay un dato almacenado, el dato inicial. Los demás se mantienen en cero. Cuando se entra otra información aquí en in, llega una entrada y el clock manda una señal. Esa información que estaba en crucero manda a Q1, llega a Q1, o sea, de que habría 1, ese Q1 se rueda hasta Q1 y el nuevo dato introducir un 0 llega a Q0. Y así, si entra otro dato en in y el reloj manda un pulso, el 1 que estaba en Q1 pasa a Q2, el 0 que estaba aquí en Q0 pasa a Q1 y el nuevo dato que entró sea 1, Q0 entra a Q0. Y así se almacenan los datos en serie. Gracias. Vamos a dar un ejemplo de cómo podemos almacenar en una serie de flip-flop 4 dígitos, en una serie de flip-flops. Entonces, suponiendo que vamos a almacenar los dígitos 10, 10, tenemos que tener en cuenta que para el almacenamiento tenemos que empezar, como siempre hemos sabido, de derecha a izquierda, empezando por el primer dígito de derecha a izquierda. Entonces, como nuestro primer dígito, en este caso el 10, 10, vendría siendo el 0, vamos a mandar 0 al pulso. 0 se va a almacenar en D. ¿Listo? Entonces ahora D va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces cuando en el sistema hay un flanco de subida en el reloj, en un clock, Q0 toma el valor de 0, el 0 que está almacenado en D. Entonces Q0 ahora es 0. ¿Listo? Y D viene quedando como la entrada que va a recibir nuestro nuevo valor, que va a ser 1. 1 se va a almacenar en D ahora. ¿Ya? Entonces cuando el reloj tome otro flanco de subida, nuestro valor que está en Q0 va a pasar a Q1. Listo, ahora Q1 es 0 y Q0 es 1, que es el valor que está almacenado ahora en D. Y en D va a quedar esperando una nueva entrada. Esa nueva entrada va a ser nuestro 0. 0 va a estar almacenado en D. Cuando hay un nuevo flanco de subida en el reloj, cada cierto tiempo, el valor que está en Q1 se va a desplazar hasta Q2, que ahora va a ser 0. El valor que está en Q0 se va a desplazar a Q1, que va a ser 1. El valor que está en Q0 va a tomar la entrada de D, que va a ser 0, y D va a quedar libre esperando recibir un nuevo valor de entrada. Ese nuevo valor de entrada va a ser nuestro dato final, el 1. 1 que va a estar almacenado en D, va a estar esperando recibir un pulso por parte del reloj. Cuando el reloj llegue a ese pulso, el flanco de subida, se va a desplazar nuestro último valor en Q2 a Q3. Q2 va a tomar el valor de Q1, Q1 va a tomar el valor de Q0, Q0 va a tomar el valor de D, 1, y así completamos en serie
introducción de cómo introdujimos nuestros datos en los flip-flops en series, ahora vamos a ver cómo extraemos la información que está dentro de los flip-flops, ya una extracción de datos. Para eso, continuamos con el mismo procedimiento que teníamos anteriormente. Vamos a hacer un rodamiento de los datos que tenemos, agregando valores AD y que esos valores los vayan tomando nuestro flip-flop y nuestra variable Q1, Q0, Q2. Entonces, iniciando desde aquí, desde la entrada in, vamos a mandar un valor 0. ¿Listo? Ese valor en nuestra entrada, cuando lo mandemos, va a quedar almacenado en D igual a 0. Recuerden que D anteriormente quedaba esperando una nueva variable que iba a tomar y que esa variable la iba a mandar al rodamiento. Entonces, cuando se le mande un pulso al clock, al reloj, esa D que estaba aquí se va a rodar. El valor lo va a tomar Q0. Ahora, Q0 va a quedar siendo 0. 1 se va a rodar acá. 0 se va a rodar acá. Y 1 se va a rodar acá. Y el valor que está en Q3 se va a ir organizando. O sea, nuestro valor de salida va a ser este, 0. Entonces eso lo va a ir organizando de derecha a izquierda, en ese respectivo orden, para uno tener los valores que están internamente ahí. Luego, nuevamente digitamos una nueva variable donde D va a estar esperando, porque D ya va a quedar esperando la nueva entrada. Esa variable va a ser otro 0. Entonces, ese 0 que vamos a ingresar cuando le mandemos el pulso al reloj va a tomar un rodamiento. Entonces el 0 que estaba acá se va a rodar hacia acá. El 1 que estaba acá se va a tomar en Q2. Aquí ya un 0. Y nuestro valor que estaba acá va a salir. O sea, va a quedar un 1 acá. Y así sucesivamente. Volvemos a digitar otro 0 en la entrada. El valor que tome D va saltándose, se van reemplazando y vamos a tener nuestras salidas, y así vamos a formar nuestro valor que teníamos dentro del flip-flop para saber cuáles son los datos almacenados. Nos piden desarrollar por medio de un diagrama de flip-flop JK el reemplazo del flip-flop tipo D. Ya, entonces hacemos lo siguiente. En el flip-flop JK funciona de la siguiente manera. Si nosotros queremos hacer los mismos recibos de datos de allá arriba, que eran 10, 10, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En la tabla de verdad del JK tenemos que la salida, cuando J es 1 y K se vuelve 0, porque K es la variable negada que tiene J, entonces lo que va a salir es un 1. Si nosotros queremos ingresar un 1, como nuestra entrada es así, entonces no vamos a poder ingresar un 1 primeramente, sino un 0. Entonces, ¿qué mandamos? Que J sea 0, K se vuelva 1 y la salida va a ser un 0. Entonces, en la entrada vamos a tener que J va a ser igual a 0. La variable negada de 0 va a ser 1 en K. ¿Qué nos va a salir? Para Q0 vamos a tener el valor cuando el reloj recibe un pulso, va a llegar la transformada de eso, que va a ser que igual a 0. Listo, entonces ya tenemos 0 almacenado. Vamos por aquí. Entonces, ahora queremos almacenar 1. Como J queda vacío, esperando un nuevo valor, porque ya el valor que tenía lo tomó Q0, ahora vamos a digitar, como la tabla nos dice, 1. 1 cuando K tome el valor negativo de 1, que va a ser 0, lo que va a salir es un 1, y lo que necesitamos exactamente es un 1. Entonces digitamos 1 en la entrada, mandamos el pulso, K va a ser 0, y lo que nos va a salir en Q0 que va a ser un 1. Entonces Q0, el valor que tenía Q0 se va a rodar a Q1, ahora este va a ser el 0, y lo que salió acá va a ser el 1. Y así sucesivamente vamos a ir rodando todos los valores y vamos a tener nuestro orden 10-10 de derecha a izquierda.
pulsos de reloj se requieren para introducir un byte de datos en serie en un registro de desplazamiento de 8 bytes. Ya que sabemos que un byte es igual a 8 bits, entonces requeriremos la cantidad de bits en pulsos para poder conformar un byte. O sea, se van a necesitar 8 pulsos en el clock para poder conformar un byte.